normal que cuando hablamos de arquitectura mexicana pensamos en su belleza, en su historia, en los grandes monumentos que tenemos, pero la arquitectura es mucho más que edificios para admirar. Es el escenario donde transcurre nuestra vida diaria. Y hoy queremos explorar el lado humano de la construcción para descubrir si es que nuestras ciudades son hospitalarias, funcionales para una sociedad que envejece o si necesitamos repensar la manera en que estamos construyendo estos espacios vitales. Conversemos hoy sobre arquitectura mexicana y los retos ante la vejez. Por ello, quiero dar la bienvenida a la doctora Elisa Drago Quaglia. ¿Sí lo dije bien? Sí, está bueno. Ella es arquitecta e investigadora encargada del acervo de arquitectura mexicana, nada más de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y hoy vamos a hablar de la arquitectura mexicana más allá de la belleza. Bienvenida, Elisa, me da mucho gusto, es un honor que estés aquí. Y para comenzar, brevemente, ¿me podrías decir si te puedo hablar de tu obra? Pero por supuesto, Sofía, muchas gracias. ¿Qué es cuándo ocurre el modernismo dentro de la arquitectura mexicana? Pues mira, el modernismo tenemos que establecer que hay como varias etapas, Ajá. pero principalmente tiene que ser con el cambio de los materiales. La introducción de nuevos materiales como el concreto armado, el vidrio y el acero, que van a crear en el siglo XIX una crisis importante porque tienes una tradición milenaria de construcción, ¿no? Con materiales de piedra, claro, de maderas, etcétera, y eso cambia. Entonces es muy interesante porque esta modernidad empieza primero desde lo teórico y después desde lo práctico, porque se está experimentando con estos nuevos materiales. Entonces, en México hay una etapa que a mí me gusta llamarla como jabonosa, ¿no? En los años 20 y 30, donde entran estos materiales, se empiezan a producir en el país, pero también hay que aprender a construir con ellos. Entonces, por eso vemos, ¿no?, estos edificios que están hechos con concreto, con acero, pero tienen elementos decorativos de épocas pasadas, ¿no? Entonces, es como un eclecticismo prolongado, pero principalmente es con el cambio de los materiales y la búsqueda de un nuevo lenguaje arquitectónico a partir de ellos. ¿Y desde cuándo podemos hablar de una arquitectura ya en nuestras ciudades con una identidad nacional mexicana? Ese es otro tema bien interesante porque la identidad nacional en nuestro país, y hay otros países en el mundo que lo tienen también, está relacionada con un pasado muy poderoso, con un pasado muy fuerte. En nuestro caso, el legado prehispánico, que no hay una continuidad, en el sentido de que no sabemos cómo se vivían esos espacios, porque queda la masa, queda la forma, queda lo imponente, elementos decorativos, pero realmente pues se le da como, ¿no? Nos dicen, son templos religiosos. Pues no todos eran templos religiosos, pero es lo que queda. Entonces, esa búsqueda de esos elementos como, no quiero decir decorativos, pero que llevan a ese lado prehispánico, pero por el otro lado también la herencia europea, no solo la española, ¿no? Sabemos que hay grandes emigraciones también de judíos, de libaneses, de franceses, por supuesto españoles, italianos, y todo eso abona. Entonces se tropicalizan estos saberes y pues hay una identidad en el momento en que se hace en México, con manos maestras mexicanas de los alarifes, de los maestros constructores, de los albañiles, y se proyecta en México. Entonces, desde ahí es mexicana, ¿no? ¿Y tú crees que desde cuándo o los espacios en que vivimos o los espacios más bien comunes son adecuados? ¿Han sido construidos con una visión en algún momento para edades, para para la vejez, por ejemplo? Desgraciadamente no, porque el modelo estándar del ser humano ideal se toma, y desde tiempos milenarios, de un varón sano
de 1,80 de estatura con 80 kilogramos de peso. Joven. O sea, como Da Vinci, digamos. Exacto. Entonces, eso no es ni un tercio de la humanidad. No. ¿No? Ni nosotros. Ni nosotros, ni las mujeres. Por eso luego nos cuesta trabajo, ¿no? Que levantas la mano para las gavetas. Entonces, esa estandarización, pues hay que cambiarla. Porque finalmente, pues somos de todos tamaños, colores y sabores. Y es la parte complicada de hacer arquitectura. Si no, habría un manual, ¿no? Entonces, ahí viene el desafío. ¿Para quién están hechas las arquitecturas? Nuestras ciudades actuales no, se están transformando y es todo un tema interesantísimo. ¿Por qué? Porque pues, estamos envejeciendo. ¿Y qué detalles nos revelan que un edificio, un recinto, no fue pensado para fomentar la inclusión espacial? Bueno, pues simplemente en el momento que le tienen que poner una rampa, ¿no? Y a veces estas rampas son asesinas porque son muy inclinadas o no son los materiales adecuados o tampoco tienen condiciones de iluminación y de ventilación adecuadas para todas las edades, ¿no? Y es que también, aunque queremos pensar que la arquitectura es para todos, finalmente también es un poco excluyente. Si nosotros pensamos en un kinder para niños, pues está pensado principalmente para la mayoría de su población. Pero un asilo de ancianos, pues está pensado mayormente para su población. Pero eso no quiere decir que un abuelito no pueda ir a ver a su nieto un día a la escuela. O vaya por él. O los mercados, por ejemplo. O los mercados, ¿no? Entonces, si todo está pensado para un varón de 1,80 con 80 kilogramos de peso, joven y sano, pues ¿dónde quedamos todos los demás, no? O sea que el diseño urbano actual invita al adulto mayor a seguir participando. Por supuesto. Pública o suele representar una barrera para que nos podamos mover y habitarlos. Yo creo que la tendencia actual en nuestras ciudades es hacerla incluyente para todos, como debe de ser. No es tan fácil porque son parches. Finalmente, si pudiéramos demoler nuestras ciudades y hacerlas desde cero, se harían probablemente diferentes. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos y adecuar nuestras calles, nuestras avenidas, para que más podamos estar más personas transitando y viviéndolas. Porque además, pues la mayoría, el grueso de la población, pues ya está siendo mayor de 60 años. Y no solo por eso, sino porque vamos a relegar, si somos todos útiles todavía a la sociedad, ¿no? Entonces la calle nos pertenece a todos y para allá vamos. Y los parques, y, todo. Y las plazas. Y los templos y las iglesias y los mercados y, ¿por qué no, las universidades, ¿no? Podemos seguir aprendiendo. Y en la actualidad, Elisa, ¿cuáles dirías tú que son los retos a la hora que se enfrentan los jóvenes arquitectos, no sé si en la escuela, para diseñar espacios? ¿Ya tienen eso en la cabeza? ¿Hay una materia? ¿Tendríamos que hacernos presentes y decirles, oigan, piensen en las rampas, ¿no? O en las agarraderas para bajar y subir? Claro. Lo que pasa es que sí hay una cuestión de reglamento, pero a veces los reglamentos son fríos, son grises. Hay ejercicios que se hacen en muchas universidades y son muy buenos, en los cuales a los alumnos, sobre todo en los primeros semestres, de verdad se les ponen barreras arquitectónicas, en el sentido de que anden en silla de ruedas, que anden en muletas, se les vendan los ojos, se les tapan los oídos, ¿no? Para que tengas estas diferencias corporales. Sí, esas sensaciones. Estas sensaciones, y entonces sensibilizarte. No es suficiente, debería ser siempre, ¿no? Porque a veces se hace por reglamento. Yo creo que se tiene que hacer por humanidad y sensibilizarnos ante esto, ¿no? Y hay se ve una puerta para esto, las autoridades tienen que intervenir para ayudarnos a mover esto mucho, no mover, sino que sea mucho más fácil el tránsito de nosotros, quiero decir, personas adultas mayores, para movernos por la ciudad, porque es difícil. A mí recién me operaron del ojo, pero antes estaba con un bastón.
Y sí era muy complejo, ¿no? Sí. O sea, porque hay edificios que solo tienen escaleras para acceder, ¿no? Entonces, es complejo. Es complejo porque estas habilidades distintas, ¿no? De la vista, del oído. A lo mejor el habla no afecta tanto, pero sí afecta, porque también tienes que pedir informes, movilidades físicas. Pues no solo son cuestiones de la vejez, o sea, nos puede suceder a cualquiera en cualquier momento. Claro. Y entonces esta sensibilidad que nos hace personas, nos hace humanos, sí es obligatorio en las materias, pero yo creo que se debería fomentar los cambios en los planes de estudios desde las carreras de arquitectura, que sea una condicionante humana, ¿no? Así como pensamos en otras cosas, les enseñamos técnicas y les enseñamos otras cosas, esto pues no se nos tiene que olvidar, porque además tenemos pues abuelitos, tenemos padres, tenemos hijos pequeños y pues no, vamos limitando a todos. Claro, ¿no? claro. Es que claro, estoy pensando en adultos mayores, pero también cuando llevas la carreola es pesado, o las bolsas y carreolas, todo lo que sale. Cuando llevas a un niño que parece que vas de excursión, un bebé. Súbete a un autobús público. No hay manera. No. Es muy complicado. Son pocos los que tienen las rampas, que bajan, que permiten. Hay muchas maneras de hacer mucho más amables nuestras ciudades. Y creo que ese debería ser nuestro objetivo. Pugnar, luchar por la movilidad. Por la movilidad. La movilidad y la amabilidad. Y se puede decir que envejecemos de manera diferente según nuestras latitudes, donde hayamos nacido, nuestras condiciones en donde habitamos. Sí, yo creo que las ciudades modernas son muy violentas para las personas mayores. Creo que en lugares, en el campo, es también mucho más respetado el adulto mayor, aunque tampoco es tan fácil moverse, ¿no? Claro. Entonces, sí se envejece distinto, pero también es una percepción y un respeto distinto hacia el adulto mayor. Y hay una realidad que todos vamos para allá, ¿no? O sea, los que son más jóvenes, menos jóvenes, muchachos de hoy en día, pues en algún momento serán adultos mayores, y esa es una tarea que tenemos que tener todos. Entonces, más que la latitud, yo creo que es la condición humana. Pues es súper interesante. Yo vi de las publicaciones que has hecho, de todo lo que, cómo cambia también, ¿no? Ojalá pudiéramos platicarlo en la próxima vez que estés aquí con nosotros, de cómo los espacios también son condicionados. Por ejemplo, te oí hablar de las construcciones públicas con Vasconcelos, por ejemplo, Sí. que es un tema muy interesante, cómo los espacios abiertos, cómo estudiaban y cómo ahora estudian, y cómo se va, lo que tú dices, se va haciendo ecléctico, toda la arquitectura, pero siempre hay una línea que distingue, digamos, según las autoridades que tengamos. Así es. Yo encantada de la vida que me invites a platicar. Bueno, pues más encantada de recibirte. Claro, y estar, bueno, aquí me encanta platicar de estos temas, y pues podemos tener muchos temas de platicar, desde abordar la arquitectura, nuestras ciudades, cómo las vivimos, para quiénes son, desde muchísimos puntos de vista, y creo que todos podemos seguir aprendiendo y viendo nuestras ciudades y disfrutarlas. Y cómo podemos mejorarlas. Así es, eso es el quid del asunto. Muchas gracias, Elisa. De veras sí te vamos a dar la lata para que vuelvas a estar con nosotros.